Una de las primeras cuestiones que hemos querido analizar, teniendo en cuenta lo que os decía al inicio, que entre el 15 y 25% de los ciudadanos se declaran indecisos ante las elecciones que están por venir el 23J, y que eso nos lleva a que la mayoría de partidos están buscando más votantes en el saco de los indecisos, no tanto en robarse votantes unos a otros, sino en el saco de los indecisos, pues más nos vale conocer un poquito más sobre cómo son esos votantes y qué perfil tiene el votante de cada partido. Eso, Fran, es lo que te has encargado de hacer tú para esta semana, ¿cierto? Sí, nos hemos basado en un artículo muy recomendable, publicado esta semana en El País por Kiko Llaneras, Borja Andrino y Monse Hidalgo, en el que cogen como base una encuesta a 3.600 personas que ha sido elaborada recientemente por 40DB, ¿no? Y como primera conclusión, tú lo has dicho, hay que decir que todos los partidos tienen votantes de todo tipo, aunque si se profundiza, pues por ejemplo, en su nivel socioeconómico o en la edad, pues ya van apareciendo grupitos, ¿no?, que muestran que hay formaciones que tienen auténticos caladeros de votantes en alguna de las franjas que vamos a comentar a continuación. Comentemos un poquito franja por franja o veamos por diferentes clasificaciones que podemos hacer de los votantes. Vamos a empezar por la edad, ¿no? La típica o la leyenda urbana que dice que a medida que nos vamos haciendo más mayores nos vamos, no sé, derechizando o tomando posturas más conservadoras. ¿Es cierto, o como mínimo vamos a hablar del caso español? ¿Eso se cumple en el caso español? Es decir, a más mayor, más votas a la derecha. Pues mira, según este artículo que comentamos, los votantes del PP se disparan a partir de los 59 años. Es decir, que todos aquellos de más de 59 años suelen votar más al PP que otro partido, mientras que ya en los mayores de 70 alcanza el 40% y de hecho dobla al PSOE, que es el segundo en esta franja. Por lo tanto, de alguna manera sí que se estaría cumpliendo esto como esta leyenda urbana, esta sabiduría popular, ¿no?, que se dice que cuando eres joven eres progresista y cuando te haces mayor pues te haces más conservador, ¿no? Sí que es cierto, no obstante, que el PP tiene electorado en todas las edades, ¿no? En concreto, por ejemplo, de las personas hasta 59 años tiene un 25%, por lo tanto, nada desdeñable, ¿no? Por otro lado, este artículo destaca que Vox, que siempre había tenido apoyos, quizá cuantos más años tenía el electorado, está ahora consiguiendo remontar entre los más jovencitos, según datos de este 2023. Ahora bien, hay un grupo donde el PSOE no le va a la zaga a los populares y destaca que es el grupo de las personas que durante la transición eran jóvenes y que ahora rondan pues los 60-70 años, ¿no? Entonces esa franja, digamos, que el PSOE tiene un gran caladero de votantes, ¿no? También tiene amplios apoyos de gente joven y de hecho, y esto es interesante, llega a doblar los votos que consigue aquí Sumar. Es decir, que en pocos años este espacio de Podemos ha ido perdiendo fuelle entre la generación joven. Esto yo creo que es uno de los datos sin duda más relevantes en cuanto a la edad, porque decíamos el mantra de a cuanta más edad más te derechizas, pero ojo al mantra también de cuanto más joven más a la izquierda, y que era un caladero de votos para Podemos. Yo creo que aquí tenemos un dato a analizar, pero vamos a hablar también de otras franjas, luego nos centramos, luego volvemos a estas cuestiones. Hablemos también del género, de las... iba a decir guerra de sexos, pero aquí no sería tanto, sí hablar de... Si hay partidos, que yo creo que alguno me dirás que sí, yo creo que alguno hay, en el cual haya más voto masculino o más voto femenino. Mira, el ejemplo es Vox, sobre todo cuando estamos hablando de chicos, de hombres jóvenes, ¿no? Porque según este artículo del País se muestra que entre los hombres jóvenes hay más adeptos de Vox, el 25%, mientras que en las mujeres jóvenes solo es del 11%. Aquí pues podríamos debatir mucho sobre estos discursos que desde Vox pues quieren, bueno, contra el feminismo, contra la ideología de género, etcétera, pues parece que hace mella en lo que es el electorado femenino joven, ¿no? Otro dato muy curioso, atención, PSOE y Sumar recogen apoyos de los dos sexos, ¿vale? Pero a medida que nos hacemos mayores, los hombres tienden a quedarse con Sumar y las mujeres tenderían a quedarse en el PSOE. Esto es bastante interesante, ¿no? Y ocurre otra cuestión con los nuevos votantes, que la gran mayoría digamos que son estudiantes, ¿no?
que digamos que optarían por votar a formaciones nuevas, como por ejemplo Vox, un 21%, un porcentaje que es tan alto como el del PP en esta franja, ¿no? Pero también a Sumar. Vox y Sumar entre los jóvenes, digamos que causan más furor que los partidos más tradicionales, ¿no? Sin ir más lejos, es aquí donde los de Yolanda Díaz conseguirían, en esta franja de estudiantes, conseguirían más apoyos. De hecho, se entrevé en este artículo que los estudiantes, a diferencia de trabajadores, parados o pensionistas, suelen votar más a la izquierda, a diferencia de estos tres colectivos que, como hemos dicho, a medida que se van haciendo mayores, pues digamos que se conservadurizan, se derechizan o dejan de votar a la izquierda. Estamos confirmando mantras, ¿eh? Estamos confirmando leyendas urbanas. De generaciones. Si estuviera Alba se estaría riendo de nosotros. La verdad que sí. Pasemos de hablar de boomers y de género a hablar de la renta, que eso también normalmente influye bastante. Es decir, hay diferencias entre ricos y pobres. ¿A quién votan los ricos? Cuéntanos. Mira, no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Y aquí vamos a romper un poquito uno de estos mantras que estamos comentando aquí, porque según el país existen diferencias según el nivel socioeconómico, eso es obvio, pero lo curioso es que mientras que el PSOE destaca entre las rentas, digamos que más bajas, Sumar lo hace entre las altas. Por otro lado, se destaca como Vox tiene un importante caladero de votantes en zonas deprimidas y entre gente con menor poder socioeconómico. Sin ir más lejos, recordamos que en Cataluña, en las elecciones autonómicas del 21, los grandes apoyos de Vox que consiguió en territorio catalán vinieron de municipios catalanes donde la crisis de la pandemia había azotado más duro, sobre todo en los municipios turísticos, ¿no? Ahora bien, por lo que respecta al PP, y ahora sí que vamos a confirmar un mantra, no tiene tanto éxito en niveles socioeconómicos bajos, pero sí que se destaca como la opción preferente de las rentas altas. Bueno, sí, lo lógico. Por cierto, mientras hablabas estaba haciendo caso al chat porque es verdad que hay un despiste por mi parte. Dice Fuerista, ¿habéis anunciado en Twitter el programa de hoy? No hemos anunciado en Twitter el programa de hoy. Eso no puede ser. Hacemos aquí un tweet así a lo cutre, pero para atraer a la gente, claro. Entonces, si la gente no se puede venir a opinar sobre los votos y demás, si no lo anunciamos en Twitter. Si es que... Claro, es que he llegado tarde porque no lo he visto en Twitter, yo tampoco. Es que ya tiene... Hombre, te digo una cosa, tiene narices la cosa también, ¿eh? Esto de tener que revisar Twitter. No, pero es verdad, oye, culpa mía de no haberlo puesto en Twitter. Pero muchísimas gracias, Fuerista, también, porque me acuerdo, no sé si fue un día, Nonito, Gulillorme, uno de nuestros habituales que también decía, llego tarde, pero menos mal que lo he visto en Instagram. Que por eso a veces sí. También lo vamos sacando en redes. Oye, hablando también de habituales, y antes de seguir, y porque se me va a olvidar, no sé si lo recordáis, en el último sesión de control, a última hora, sorteamos el libro de Pedro Sánchez, el sorteo que teníamos que hacer, y le tocó pues a una de las, vamos, de nuestras suscriptoras casi que lleva más tiempo. Y se enteró también gracias a que, claro, el formato podcast, pues hay muchísima gente que nos escucha en diferido, vamos a decirlo así, en el formato podcast. Y nada, también eso, pues agradecer también, obviamente, a todos los que nos seguís en el formato podcast, en cualquier momento. Y sobre todo, pues eso, mandar un saludo a todos los que además pues sois mecenas, los suscriptores que estáis por aquí, etcétera, etcétera. Sé que ya nos están poniendo alguna pregunta en el chat sobre lo que estamos analizando, el tipo de votante de cada partido. Vamos a terminar con el análisis que has hecho, Fran, luego nos ponemos con lo que nos están comentando en el chat. Hablemos de... aunque no es estrictamente como una característica del votante, pero háblanos también de la organización territorial del Estado, que también supongo que tiene algo de influencia. Creo que te has muteado. Porque o yo no... Me he muteado, me he autosaboteado sí. A mí mismo. Somos pocos y encima te muteas. Nos muteamos. Pues mira, sobre lo que me preguntabas, sí que es cierto que la organización territorial del Estado crea estas franjas, ¿no? de ideologías, diferentes ideologías, en la cual pues los partidos, hay unos partidos que están más cómodos o menos, como veremos a continuación. Y hay que decir que según este artículo, 1 de cada 4 votantes les está bien como están las cosas actualmente, es decir, que les gusta el estado de las autonomías, ¿vale? Pero hay un 28%, casi un tercio,
que querría menos centralismo, pero hay un 45% que quiere más, que esta es más centralismo, ¿no? Que esta es la zona de confort para PP y también para Vox, aunque hay que decir que un 23% de estas personas votan a PSOE, de ahí que a veces al PSOE pues haga según qué zonas estos discursos pues más cercanos al PP en materia de organización territorial del Estado. Y en este 28% que querría menos centralismo, pues vemos más cómodo al espacio de Podemos, Sumar, a independentistas, nacionalistas, etcétera. Bueno, y también que vemos diferencias también entre los varones. Esto también es un clásico en el Partido Socialista. Diferencias entre varones según los territorios, diferentes perfiles, vamos a decir sí, más a la izquierda o más a la derecha. Por cierto, hablando de izquierda y derecha, estamos hablando todo el rato de partidos políticos y de cómo son los votantes de los diferentes partidos, pero interesa también saber cómo se ven a sí mismos los ciudadanos. Ya sabéis que una típica pregunta es si usted se considera de izquierdas, de centro izquierda, de centro derecha. Entonces, ¿se puede hacer el mix entre partido político y cómo se ven los ciudadanos? Sí, mira, el mayor número de votantes, de ciudadanos, dice estar, esto lo hemos comentado aquí alguna vez, dice estar en el centro izquierda del eje político. En concreto es el 36%, según este artículo, ¿vale? Y es aquí donde el PSOE y Sumar, pues digamos que se llevan la partida o se la llevarían o se la tendrían que llevar de calle, ¿vale? Pero la cosa cambia un poquito más en lo que es el centro, vamos a llamar, el centro exacto, el puro centro, donde se circunscriben el 17% de los encuestados. Y aquí digamos que el PP se lleva la palma. Y Vox empieza a no le va la zaga tampoco, ¿no? Aunque el PSOE también tiene algo que decir en esta partida de centro y también obtendría apoyos, ¿vale? Pero la cuestión es que un 30% de los encuestados se declaran de centro derecha. Y aquí, amigos, es donde el PP se lleva de calle los votos, más del 60%, mientras que el otro tercio van para Vox. Por último, el país también distingue otra posición dentro del abanico ideológico que define como, atención, extremo centro. Supongo que son aquellos que Ojete caló en aquella canción de extremismo mal que sacó hace pocos meses, pues retrató también, ¿no? Con su típico humor, ¿no? Esta gente es aquí en este extremo centro donde Vox se lleva el primer premio, ya que el 60% de la gente que dice ser de extremo centro votaría al partido de extrema derecha, ¿no? Que sería quizá más adecuado llamar este extremo centro extrema derecha visto los resultados, ¿no? Luego ya en la extrema derecha el 75% de los encuestados ya directamente optaría por Vox. Pero es curioso, y esto quizá tú, Adrián, nos podrías dar algún apunte, ¿no? Esta distinción entre el centro, ¿no? Y este extremo centro, ¿no? En cómo se pueden distinguir y si realmente este extremo centro lo que esconde es un eufemismo para hablar de extrema derecha. Es que yo lo veo más eufemismo, o sea, poco te puedo aportar, porque sí que es verdad que hay diferentes estudios o diferentes momentos en los que se ha tratado de estudiar al votante de centro. Es decir, en el 0 al 10, ¿no? Cuando alguien se declara 5, ¿no? Dice, oye, soy un 5, soy de centro. Muchas veces desde la ciencia política, en diferentes periodos de la historia, se ha tratado precisamente de averiguar si ese centro es simplemente gente que, mira, que no le interesa la política y dice 5 por no colocarse en ningún sitio, por no mojarse, si realmente considera que es de centro y vota partidos liberales y clásicamente de centro, o simplemente pone centro porque aunque le interesa la política, pues mira, ni para un lado ni para otro. Ahora, lo de extremo centro, yo sinceramente cuando lo has dicho, pensaba que era una broma, porque pensaba que, o sea, a mí esto me recuerda a un personaje aquí, bueno, claro, los que a lo mejor estén en Cataluña sabrán de qué hablo, en RAC1, un programa de sátira que se llama La Competencia, y hay un personaje más bien de extrema derecha que él siempre dice que es de extremo centro, ¿no? Entonces, claro, digo, no puede ser que realmente el país, ¿no? haya sacado la figura del extremo centro. Pero me parece perfecto. O incluso me puede recordar, extremo centro, ahora que lo digo, es como esos jugadores versátiles de fútbol, ¿no? Que es un extremo pero que tira para adentro, no sé. Si hablásemos de fútbol también... Sí, es un interior, ¿no? Que es como, te puede jugar por la banda, pero también por dentro. Oye, vamos con el chat porque, por ejemplo, y yo creo que aquí sí que tenemos una respuesta, no tanto en el artículo, pero sí en otros datos, en otros barómetros, que dice Fuerista, ¿cuál sería el perfil de los abstencionistas?
activos y pasotas, que eso está muy bien. Y yo creo que aquí la diferencia es muy buena. La de activos, yo me abstengo porque, mira, no creo en lo que hay delante, tal. Y los pasotas, que Correcto. yo me quedo en casa. Dice, votantes nulos, blancos, votantes de candidaturas antisistema. Dice, sería un estudio interesante. Lo primero, Raymark, muchísimas gracias por ese follow. Y contestando a Fuerista, los abstencionistas activos, esos que críticamente dicen, mira, a mí me interesa la política, pero hoy no voto, esos sí que más o menos ya están estudiados y estaban estudiados sobre todo ya alrededor del 28M. Es decir, no te estoy hablando de un estudio de hace 35 años. Están estudiados que el 50 y creo que era 2-3%, se lo estoy robando a Lidia, en unos episodios que hicimos con Lidia, 52-53% de los abstencionistas, de los que dicen que se van a abstener, tienen un perfil muy parecido a los indecisos. La mayoría son de izquierdas. La mitad de los abstencionistas son de izquierdas. ¿Qué queremos decir que son de izquierdas? No lo que nos acaba de decir Fran del 0 al 10, ¿dónde? No. Que en 2019 estaba votando a fuerzas de izquierda. PSOE, Unidas Podemos, Más País, lo que queráis, ¿vale? Entonces, sí que tenemos ese perfil de que los abstencionistas son más de izquierdas. Los votantes nulo y blancos, sobre todo, son personas muy activas en política. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy activo en política para levantarte de la cama, ir al colegio electoral y no votar a un partido. Y votar un voto de los que llamaríamos protesta. O sea que también eso... ahora, el tema de candidaturas antisistema, extraparlamentarias... Bueno, es un estudio interesante. Ahí coincido que es verdad, aquí fuerista sí que no te voy a hablar como politólogo porque no tenemos los datos. Pero sí en cuanto a los abstencionistas. No sé, Fran, si te encaja un poco en la mente, ¿no? Eso de lo que está diciendo yo los abstencionistas. Sí, no, totalmente. Yo, de hecho, podría poner ejemplos de personas que conozco de una banda y de otra, ¿no? De una parte, gente pasota que ni sabe, bueno, que le da igual si hay elecciones, si no, que tiene una visión de la política pues como algo totalmente negativo que hay que evitar. Y luego hay gente que piensa similar, ¿no? Y no vota, pero activamente deciden no ir a votar porque no creen en el sistema o no creen que esa sea la mejor manera de elegir a sus... Por la razón que sea, pero al menos es una abstención activa, ¿no? Que yo siempre que hablo con ellos, yo hasta, o sea, en concreto con un amigo, ¿no? Yo siempre que es abstencionista activo. Y yo siempre le digo... expresamente, ¿no? No, claro, yo no quiero ir a votar. Y va con su pareja y va a votar, la acompaña y tal, o sea, participa, pero y él no quiere votar. Entonces yo siempre le digo, yo te respeto profundamente porque pese a que yo no opine igual, yo creo que se debe votar, tú lo estás haciendo por un motivo y convencido. También conozco a gente que directamente ni sabe a veces que hay elecciones. Entonces sí que es cierto que aquí haría la separación que bien ha hecho Fuerista, claro. Y que yo creo que, como tú bien has dicho, está muy bien estudiada. Y yo me cojo esto último que estás diciendo de gente que a lo mejor no sabe cuándo son las elecciones o tiene poco interés por la política, para cogerme un comentario de Adrián que dice que haya tanto 5 en Vox, ¿no? Estos de centro, el extremo centro que estábamos diciendo antes, ¿no? Dice, ¿no creéis que habla de lo inclinado a la derecha que está el panorama político? En realidad no. España es de centro-izquierdas. La media de cualquier barómetro del 0 al 10... sale un 4, algo. España siempre ha estado, y bueno, en la época de Felipe González más bien un 3,8 tal. Siempre ha estado en el 4, poco. Evidentemente, nunca meteremos a no encontraréis ningún país que esté en el 1 o en el 9, ¿vale? Eso no pasa porque es una media. Pero estamos tirados hacia la izquierda. Yo creo que el tema del 5 es porque si analizamos al votante de Vox, es un votante que tradicionalmente ha estado menos interesado en política. Eso no es bueno ni es malo. Simplemente es un votante que tiene menos interés por la política del día a día y, por tanto, al tener menos interés por la política del día a día, al menos hasta hace poco tiempo, normalmente te sumas al 5. Por lo que decimos, porque el 5 es un valor seguro, es un valor en el que no te mojas, es un valor en el que dices, claro, yo soy votante de Vox y a mí me están diciendo todo el día en los medios de comunicación que esto es extrema derecha, pero yo en una encuesta no voy a decir que soy un 8 o un 9, porque no me considero un 8 o un 9. Considero, pues a lo mejor, pues mira, un 5, no sé, Fran. También es un voto de rabia, ¿no? De esta gente que a lo mejor no participaba tanto antes en política y al ver según cosas que puedan sentarle mal o lo que sea, pues va a la opción más extrema en este caso o que más puede representar la rabia que tiene en ese momento o incluso los miedos, ¿no? Se ha hablado mucho de la seguridad.
todo el tema de los ocupas, ¿no? Este marco que han creado las derechas y Sí. que la izquierda, pues desgraciadamente ha entrado, ¿vale? Pero que sí que es cierto que también hay un ingrediente de rabia, ¿no? En ese voto. Sí, yo creo que mira, y nos va perfecto Raimar, que nos acababa de hacer el follow y comenta en el chat, dice, yo soy votante de derechas, y luego, mientras yo estaba hablando de Vox, decía, yo soy votante de Vox y estoy bien informado, dice, no me trago las falacias de la Sexta. Bueno, dicho esto, claro, es que es eso, es decir, que sea, o sea, no es como eres votante de Vox no estás bien informado, no, lo que decimos con el 5 es... Tradicionalmente, evidentemente que hay excepciones, como si hablásemos del nivel de estudios, claro que hay excepciones, pero que tradicionalmente es un votante que había estado menos interesado por la política y que hay un factor que habla bien de Vox, y es que hay mucha gente que dice, hostia, yo llevo unos años que no me interesa la política, pero acabo de descubrir un partido que sí me interesa. Y Han por tanto movilizado. ahora estoy mejor informado, quiero saber más, entonces, no estamos... O sea, no es una crítica directamente, es, oye, hay un factor positivo en Vox, ojo, que consiguió Podemos 2014-2015, con otro tipo de votantes si queréis, que consiguió Podemos en su momento, que era, estoy atrapando gente que no estaba tan interesada en la política, que no participaba tanto, que a lo mejor era ese abstencionista activo, porque los pasivos sí que es verdad que, bueno, que cuesta más alguien que ya... ¿sabes? Por ejemplo, mira, yo aprovecharía a Reimar, no sé, antes de la irrupción de Vox, sobre todo en 2019... A ver, puede que tengamos aquí uno de esos votantes de Vox desde que Abascal fundó el partido. Pero intuyo que no, y eso no es bueno ni es malo. Es decir, seguramente tenemos... No sé, esperemos a ver, Raimar, que nos comenta. Pero yo creo que oye, es lo que decimos. Es decir, si Vox... Y esto... Y más que ya nos conocéis sobre todo muchos, que nosotros tratamos de analizar la estrategia, la comunicación y verlo desde ese prisma del análisis. Oye, pues evidentemente si Vox tiene 52 diputados y está consiguiendo buenos resultados y está consiguiendo poner contra la espada y la pared al Partido Popular en autonomías, algo bien estará haciendo. Sí, la verdad, también, bueno, creo que sí, que ha respondido, no lo puedo leer, pero sí, no, dice, yo creo, voté a Vox desde el 2019. Pues claro, eso es lo que me interesa, que sí. Yo mira, más que preguntarle a Reimar a qué votaba antes... porque voto secreto, es si votaba antes. ¿Por qué la pregunta? Atención a la pregunta, ¿por qué? Porque eso nos dirá si era un abstencionista de estos, como era de los inactivos o pasivos, no sé cómo los hemos llamado, o un abstencionista activo. Pero bueno, cuéntanos, Fran. No, eso que al final Vox, al igual que, no por comparar, pero Ciudadanos en su día, en Cataluña, no estoy comparando, pero quiero decir, Ciudadanos en su día consiguió movilizar una parte del electorado que se sentía huérfano. Es que era un electorado en principio socialdemócrata, centro-izquierda, que no estaba nada de acuerdo con el acercamiento, por ejemplo, del PSC a las tesis más nacionalistas y que quería una alternativa de centro de izquierdas pues menos nacionalista o nada impregnada de independentismo. También es cierto que salió en pleno tema del estatut, luego el procés y todo, pero también supieron encontrar ese hueco, ¿no? Y yo creo que Vox, pues ahí pues se ha hecho hueco, ¿no? Como en baloncesto, cuando coges el rebote, ¿no? Pues te tienes que hacer hueco en la zona y yo creo que es un ejemplo. Y yo creo que además el ejemplo es bastante bueno también como señal de alerta a Vox. Vox se tiene que fijar en Ciudadanos, Vox se tiene que fijar en Podemos para darse cuenta de que, oye, tanto Ciudadanos como Podemos hemos visto en 5, 6, 7 años un declive peligroso, vamos a decirlo así. Por cierto, muchísimas gracias, Aida, por ese follow. Dice Reimar, soy voto joven, tengo 22 años. Entonces, claro, antes de 2019 es imposible. Nunca me he abstenido, siempre tengo las ideas muy claras. Bueno, oye, los jóvenes con ideas claras, eso, sea en el mercado laboral, sea en el mercado político, eso se busca, ¿eh?